Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Efraín Juárez y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro ejemplo práctico que estuvimos checando en el video anterior. Así que bueno, te comento qué vamos a hacer en este video. Vamos a darle funcionalidad a estas operaciones con fracciones mixtas, es decir, vamos a poder hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Por tanto, vamos a agregar un combo box o una lista de desplegables. Vamos a ver cómo funcionan y vamos también a agregar cuadros de diálogo o message box para darle funcionalidad. Y bueno, si ya tienes los archivos, ahora sí vamos al código para poder darle funcionamiento a este botón calcular para que realice en primera instancia únicamente suma de fracciones mixtas. Vamos pues al código. Comenzamos entonces con los tres archivos que ya teníamos desde la clase pasada, que es la clase fracción, la clase fracción mixta que hereda de la clase fracción y el mainframe, que es esta ventana que estuvimos desarrollando la clase pasada y que lo único que tiene es el diseño de la ventana, que es esto que tenemos aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar esta parte de aquí y esto lo vamos a llevar al main. Vamos a crear un archivo que se llame main.py y ahí vamos a pegar este código que es el que hace que se ejecute la ventana y lo vamos a meter dentro de un main. Por tanto, vamos a crear esta función main. Necesitamos incluir dos librerías. Ok, ahora tenemos este nuevo archivo que tiene el método main, el método principal. No hay nada nuevo. Aquí nos sobran nuestros dos puntos. Corremos nuevamente. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es que en esta función calcular vamos a poner el código para que se pueda realizar la suma de fracciones dando clic únicamente en el botón calcular y que nos muestre por acá el resultado. Para esto necesitamos crear objetos al menos 2 y el resultante 3 de la clase fracción mixta. Vamos ahí. Vamos a obtener el numerador o antes de ello la parte entera de la fracción 1. Lo vamos a obtener de nuestra caja de texto 1e con el método get. Pero como es un miembro de clase hay que indicar antes self. De esta manera obtendríamos lo que hay en la caja de texto 1e. Vamos a convertir esto a un entero porque nos arrojaría un string. De igual manera vamos a obtener también el numerador y el denominador de la fracción 1 y vamos a sacar el valor de la caja de texto text1n para el numerador y d para el denominador. Así obtendríamos la parte entera, el numerador y el denominador, y con esto podríamos nosotros crear nuestra fracción 1, nuestra fracción mixta, a la que le vamos a pasar la parte entera, el numerador y el denominador. Aquí tendríamos la primera fracción. Necesitamos obtener ahora nuestra segunda fracción. Por tanto, vamos igualmente a obtener la parte entera, 2, el numerador, el denominador para la fracción 2. Y entonces formamos nuestra segunda fracción. Ahora que tenemos las dos fracciones, vamos a hacer una suma. Y así vamos a obtener la fracción 3, que va a ser igual a la fracción 1 más la fracción 2. Una vez que obtenemos esta fracción 3, vamos a poner el resultado en nuestra caja de texto. En esta caja de texto, la cual se llama txt res. Y hay que acceder con self.txtres.insert para poner un valor desde la posición 0, y lo que vamos a poner es el método, es la fracción f3.
Cuando nosotros indicamos F3, lo que va a hacer es, como F3 es un objeto de la clase fracción mixta, que es esta clase fracción mixta, va a llamar a este método str. No importa que no lo indiquemos, si nosotros nada más indicamos F3, aquí va a obtener ese string. Pero antes de hacer esto necesitamos limpiar nuestra caja de texto. Para ello vamos a llamar al método delete que limpie desde el 0 hasta el final. Ok, ahora vamos a el main, guardamos, aquí guardar, y nos vamos al main y ahora vamos a ejecutar este main. Aquí está. Vamos a sumar dos enteros 3/4 más un entero 2/4. Le damos calcular y aquí tenemos 2 más 1 son 3, pero de la suma de los cuartos nos da un entero y un cuarto. Por lo tanto es 4 enteros, un cuarto. Este es el resultado. Bueno, lo que está ejecutando es este método que está obteniendo los valores de las cajas de texto. Esta caja de texto que tenemos aquí es la caja de texto txt1e, txt1n, txt1d, txt2e, txt2n y txt2d, y esta es la caja de texto txt-res para el resultado. Cuando se hace la suma, aquí obtenemos la suma con F3, que es una fracción, pero cuando nosotros mandamos a mostrar esto, queremos mostrarlo en esta caja de texto, lo que se ejecuta en ese momento es el método str del objeto F3. El objeto F3 es un objeto de la clase fracción mixta de esta clase, y el método str es este método str lo que hace es que va a regresar un string de la parte entera. La parte entera la convierte en string y concatena con lo que regresa el objeto, más bien el método str de la clase padre. Por eso tenemos aquí super. La clase padre es la clase fracción, y la clase fracción en su método str lo que regresa es el numerador diagonal denominador entre paréntesis. Bien, ahora vamos a agregarle un combo box. Este es un combo box, esto que ves aquí, este es un combo box. Vamos a agregarle un combo box a nuestra aplicación para que nos permita elegir la operación que queremos hacer, una suma, resta, multiplicación o división. El combo box entonces pues es una combinación entre una lista desplegable y una caja de texto. Por tanto, puedes elegir un elemento o bien puedes escribir algo en la caja de texto, aunque en lo personal me gusta utilizarlo sin la opción de escribir. El combo box se encuentra dentro del módulo ttk, que a su vez se encuentra dentro del paquete de tkinter. Este módulo contiene los denominados widgets temáticos. Estos widgets temáticos son un poco diferentes a los widgets que vienen por default en tkinter. El módulo ttk contiene 18 widgets, de los cuales 12 ya se encuentran dentro de tkinter. Estos son el botón, el check button, el texto, que es el entry, el frame, label, label frame, menú button, panel window, radio button, escala y el scroll bar, así como el spin box. Y se agregan 6 más, que son el combo box, es el que vamos a utilizar, el note box y el progress bar, el separador, el size grid y el tree view. La diferencia entre los widgets de tkinter normal y los temáticos es que hay ciertas propiedades como el background y foreground que ya no se conservan, porque estos widgets temáticos utilizan en sí estilos para poder modificar estas propiedades, como se ve aquí abajo. El uso de estilos hace que se parezca más a la forma en que se trabajan los estilos en las páginas web. Entonces, para importarlo, definitivamente que tienes que poner from tkinter.ttk y luego import y el nombre de la clase, que es combo box. Bueno, estas son las opciones más importantes para trabajar con un combo box. Primero, ¿cómo vas a crear un objeto? Para crear un objeto, un combo box, bueno, pones el nombre de tu variable como tú le quieres poner. Aquí le puse como cmb opciones. Es igual a combo box, que es el nombre de la clase. Y lo primero que aquí vas a indicar es el contenedor en donde vas a ubicar tu combo box, o sea, en qué frame lo vas a poner.
Puedes o no indicar el width. El width es el ancho, pero en caracteres. Aquí estoy indicando que este combo box va a tener un ancho de 10 caracteres. Y bueno, la propiedad más importante es values, porque en values tú puedes poner la lista de palabras, de opciones que quieres mostrar. En este caso yo le puse aquí values es igual a opciones, pero opciones lo tengo acá arriba. Opciones, si lo puedes ver aquí, es una lista que tiene las opciones de suma, resta, multiplicación y división. Por tanto, esta es una lista, y si no tienes bien en claro que es una lista, tengo un video sobre lista al cual puedes consultar. Luego podemos darle en la propiedad state el valor que tú quieras. Los valores que comúnmente se aplican son normal. El valor normal ese viene por default. De hecho, si tú no le pones normal, por default es normal, y eso implica que vas a poder escribir en el combo box. Pero si quieres que no se pueda escribir en el combo box, tú le puedes poner read only, o sea, únicamente de lectura. Por tanto, ahí no te va a permitir escribir en el combo box, solo seleccionar uno de los elementos. Y bueno, esta propiedad state también la puedes establecer en disable. Si la estableces en disable, lo que va a hacer es deshabilitar el combo box, que te va a mostrar en color gris y que no puedes interactuar con él. Ahora, si tú quieres seleccionar un elemento pero desde código, con current, tú indicas la posición del elemento en la lista que quieres seleccionar. Por ejemplo, si yo digo current y paso aquí 0, lo que va a seleccionar es suma, que está en la posición 0. Si le pasamos 1 aquí, seleccionaría resta, 2, multiplicación, 3, división. Esto es para que tú selecciones un elemento, pero desde el código. Ahora, si lo que quieres es obtener el elemento seleccionado, lo puedes obtener con get. O sea, con get te va a regresar la cadena de texto del elemento que esté seleccionado. Es decir, tú tienes tu lista desplegable, y si tú, por ejemplo, eliges resta, la opción de resta, la seleccionas, le das clic en resta, entonces con get tú puedes obtener la palabra resta. Ahora, si lo que quieres obtener no es el elemento o la palabra, sino lo que quieres obtener es el índice, para obtener el índice utilizas current sin pasarle aquí ningún valor, ningún parámetro. Current te da el índice del elemento que esté seleccionado. Por ejemplo, si tú seleccionas resta, current te va a regresar 1. ¿Por qué? Porque suma está en la posición 0, resta está en la posición 1. Estas son las propiedades y métodos más importantes para trabajar con el combo box. Pero bueno, en ocasiones también requerirás trabajar con los eventos del combo box. Y aquí te tengo dos formas de hacerlo. Vamos a empezar con la forma que tengo aquí en la derecha, que me parece que es más fácil de trabajar. Cuando tú creas el combo, aquí se está creando el combo ejemplo, aquí se está creando. Aquí, si te das cuenta, en values se está dando aquí la lista de los elementos. Yo la tenía en otra variable, pero también lo puedes hacer así, indicando los elementos aquí en esta lista. Y entonces en post command, aquí asigna el valor de change month. ¿Qué es change month? Es este método que tenemos aquí, change month. ¿Qué está haciendo change month? O sea, el método es el que tú quieras, es decir, aquí el método se llama change month, que es este método que tenemos acá, pero tú pudiste haber puesto como método calcular o cosas así. Entonces tú haces tu función, tu método. Este es el método que quieres que se ejecute después de que se seleccione un elemento. Es decir, tu lista desplegable tiene enero, febrero, marzo, abril. Vamos a suponer que nosotros elegimos marzo. Después de seleccionar marzo, entonces se ejecuta el evento post command, por eso se llama post command, y tú estás indicando que va a ejecutar el método change month. ¿Y qué está haciendo change month? Bueno, le está cambiando los valores al combo. Es el mismo combo ejemplo, aquí lo tienes, combo ejemplo, y en valores le está asignando una nueva lista. Acuérdate que para acceder a las propiedades de un widget o de un control lo puedes hacer también entre corchetes indicando el nombre de la propiedad, que en este caso es la propiedad values, que es la propiedad que ya te había comentado que tiene la lista de los elementos que tendría este combo.
Esto quiere decir que cuando nosotros seleccionemos uno de estos, automáticamente va a cambiar la lista que me muestra. En vez de mostrar enero, febrero, marzo, abril, mostraría junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Bueno, esta es una forma, pero aquí a la izquierda tenemos otra forma de hacerlo. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Ok, de la siguiente manera. Aquí está el mismo combo como ejemplo y tiene los valores enero, febrero, marzo, abril, igual que acá, exactamente igual. Pero ahora con el método bin, aquí después de que lo ubicamos y seleccionamos el elemento 1, que sería febrero, por ejemplo, con el método bin nosotros indicamos que queremos establecer el evento combo box selected. Esto se tiene que escribir así, es el nombre del evento combo box selected, respetando aquí estos signos de menor que, de mayor que. Y estamos indicando que cuando se ejecute ese evento combo box selected, o sea, se selecciona un elemento del combo box, va a llamar a la función callback func. Esta es una función y esa función está acá arriba. Esta es la función. Es como acá igual. La función tú le pones el nombre que tú quieras. Y esta función lo que recibe es un objeto event. ¿Vale? Y entonces lo único que está haciendo aquí dice imprimir nuevo elemento seleccionado. Entonces tienes dos formas de manejar tus eventos. Aquí tenemos una y acá tenemos otra. Y bueno, ahora sí vamos al código, agregarle un combo box a nuestra aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar la clase. Y hay que importarla de tecinter. Entonces de este módulo vamos a importar la clase que es combo box. Esta es la clase, entonces no se encuentra directamente dentro de tecinter, sino dentro de TTK, que son los widgets temáticos. Ahora dentro de nuestro método createWidgets vamos a crear este combo box. Le vamos a indicar cmb opciones. Este es un objeto de la clase combo box. Y lo primero que indicamos es su contenedor, que sería self, el mismo frame. Y posteriormente podemos darle algunas opciones. Le vamos a indicar width igual a 10, que nos va a dar el ancho en caracteres. Un ancho de caracteres de 10 y lo vamos a ubicar con place. Vamos a correr este programa. Y ahora vemos que ya aparece aquí nuestro combo. Es una caja que permite escribir y debe mostrar una lista de opciones. Vamos a agregarle las opciones. Para agregarle las opciones tendríamos que poner values y una lista o un objeto de la clase list con las opciones. Como en este caso hemos indicado las opciones suma, resta, multiplicación y división. Ahora vemos que ya nos muestra estas opciones que le hemos indicado, suma, resta, multiplicación y división. Aunque yo preferiría agregar estas opciones dentro de una variable de clase. Es decir, vamos a agregar self.opciones y esta variable va a ser igual a estas opciones que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar esta variable en values. Hace lo mismo que teníamos anteriormente. Vemos que podemos escribir aquí, pero hay una opción para indicar que no se pueda escribir, únicamente se puedan elegir los elementos. Para ello vamos a agregar la propiedad state que va a ser igual a read only. Vamos a guardar esto y vamos a correr. Ahora podemos elegir, pero no podemos escribir. Lo ideal sería que cuando corriera esto ya apareciera seleccionado un elemento. Vamos a seleccionarlo. Para seleccionar un elemento con current, método current, nosotros indicamos el índice del elemento. Por ejemplo, si ponemos 0 va a elegir suma. Si nosotros pusiéramos aquí 1 va a elegir resta, 2 multiplicación y 3 división. Recuerda que esto es una lista. Y si no tienes en claro el tema de listas, tengo un video que te habla de ello. Vamos a indicar que se seleccione automáticamente la suma. Ahora desde que nosotros corremos el programa ya aparece seleccionada la opción suma y de hecho ya no está la opción que sería vacío.
Ahora queremos que cuando elijamos suma y demos calcular haga una suma o resta o multiplicación o división. Esto lo tenemos que hacer en nuestra función calcular que ya hace la suma. Pero vamos a ver cómo vamos a recuperar los elementos. Desde nuestro combo opciones con el método current, nosotros podemos obtener la posición del elemento que está seleccionado. Y hay otro método que es get. Get nos va a regresar el texto y current la posición. Vamos de momento a imprimir esto. Entonces recuerda current posición y get texto. Si damos clic nos va a imprimir en este caso 0 suma. Si elegimos por ejemplo resta, nos va a imprimir 1 resta. Resta está en la posición 1. Si nosotros elegimos por ejemplo multiplicación, ahí está, y división. Ahora que ya tenemos estas dos funciones, current sabemos que me da la posición y get me da el texto. Y recordarás también que hicimos una lista de opciones, esta lista de opciones, y esta lista de opciones la podemos usar para comparar si se eligió suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si opciones en la posición 0, en este caso sabemos que en la opción 0 está la suma. Podemos obtener ahora el texto. Sabemos que con get obtenemos el texto. Si el texto que obtenemos es lo mismo que se encuentra en la posición 0, esto quiere decir que debemos realizar una suma. Y también podemos indicar si lo que obtenemos con get es igual a lo que está en la posición 1, que es una resta. Lo que vamos a hacer es hacer precisamente una resta de fracciones. Podemos poner esto dentro de un elif, y de esta manera podemos poner las dos opciones más que nos faltan, que sería la 2 multiplicación y la 3 división. Aquí vamos a poner la multiplicación y aquí la división. Muy bien. Ahora podemos indicar, por ejemplo, que se haga una suma 2 enteros 3 quintos más un entero 2 décimos. Esto nos da 3 enteros 4 quintos. Si quisiéramos hacer la resta, por ejemplo, esto nos daría un entero 2 quintos. Aquí tenemos la multiplicación. Para continuar vamos a agregarle unos cuadros de diálogos o un cuadro de diálogo a nuestra aplicación. Los cuadros de diálogo, bueno, son ventanas que tienen 4 elementos. Tienen un título, tienen un mensaje, tienen un icono y tienen uno o más botones. Como en este ejemplo, aquí podemos ver el título, el mensaje que se está mostrando, el icono, que aquí es este icono azul, y aquí hay solo un botón, que es el botón de aceptar. Bueno, todos los cuadros de diálogo tienen estos elementos y son ventanas modales, es decir, cuando tú muestras un cuadro de diálogo, lo que se encuentra en tu ventana, es decir, si tienes controles en tu ventana, pues estos se deshabilitan hasta que no cierres este cuadro de diálogo. Ahora, existen varios cuadros de diálogo. Aquí arriba te muestro la lista de todos ellos, pero los tres primeros, que son Show Info, Show Warning o Show Error, estos tres solo muestran un mensaje y solo muestran un botón de aceptar. No te permiten tomar decisiones, nada más te dan un mensaje. Lo que cambian es el icono, es decir, si tú muestras por ejemplo Show Info, mostrarás un icono azul como es este que tenemos aquí. Show Warning muestra un icono ya sea amarillo o naranja, y Show Error mostrará el icono rojo indicando precisamente que hay un error. Para que tú muestres un message box debes importar la clase message box a partir de la librería de Tkinter, y para mostrarlo pues pones messagebox.showInfo o show warning o show error. Siempre debes indicar dos parámetros. Uno, el mensaje que quieres mostrar. Lo que aquí indiques tú, eso es lo que se muestra aquí en el mensaje. Y lo segundo es el título. Lo que tú le pongas aquí como título es el título que va a aparecer aquí arriba. Y bueno, los siguientes show dialogs son de interrogación, es decir,
te permiten hacer una pregunta y tú puedes capturar la respuesta según lo que el usuario presione. Aquí te muestro 3: Ask Yes No, Ask OK Cancel, Ask Retry Cancel. Estos 3, que son estos 3 message box que muestro de este lado, todos te presentan 2 botones, ya sea sí o no, aceptar o cancelar, reintentar o cancelar. Y ya sabes que los iconos, pues los que están mostrando son de esta manera: azules los 2 primeros y amarillo el de reintentar. Bien, ¿qué pasa cuando tú presionas sí? Bueno, que estos cuadros de diálogo van a regresar true. Si tú presionas sí, o si presionas aceptar, o si presionas reintentar, entonces van a regresar verdadero, true. Si presionas no o presionas cancelar acá, lo que van a regresar es falso. Y aquí tengo este ejemplo. Tú puedes hacer este print. Lo que va a imprimir aquí, bueno, si tú presionas yes o sí, pues va a regresar verdadero. Si tú aquí presionas OK, va a regresar verdadero. Si tú presionas cancel, por ejemplo acá, pues va a regresar falso. Entonces, ¿para qué podrías utilizarlo? Por ejemplo, si estuvieras desarrollando una aplicación con acceso a base de datos y deseas eliminar un registro, podrías preguntar: ¿estás seguro que desea eliminar el registro? ¿Sí o no? Entonces tú, dependiendo si te responden sí, lo eliminas. Si responden no, entonces pues no lo eliminas. Bien. Y luego finalmente tenemos otros 2 que son Ask Question y Ask Yes No Cancel. Ask Question lo que hace es desplegar los botones sí, no. Y aquí tenemos un ejemplo. Ask Question, aquí pones tú la pregunta que quieres indicar, es el mensaje, tu título igual, y igual van a aparecer estos 2 botones, y si tú presionas sí, pues lo que va a regresar es yes. O sea, a diferencia de los otros, estos no regresan true, regresan yes o regresan no, dependiendo si tú presionas el botón sí o el botón no. Y este es un texto. Y finalmente el message box Ask Yes No Cancel te va a desplegar 3 botones: sí, no y cancelar. Y bueno, lo que va a regresar es verdadero si tú presionas sí, el botón sí; falso si tú presionas el botón no. Y si tú presionas cancelar, ¿qué va a regresar? None, que es este tipo de dato que indica nada, que indica vacío, es como el nulo. Si tú cierras la ventana, también va a regresar none. Ok, y aquí tenemos un ejemplo: Ask Yes No Cancel. Aquí está el mensaje y aquí está el título. Para agregar un combo box a nuestra aplicación, vamos a poner en práctica este operador de igual a. Este operador igual a se encuentra dentro de la clase fracción mixta. Entonces nosotros vamos a agregar ahora dentro de nuestras opciones, donde tenemos suma, resta, multiplicación y división, vamos a agregar también la opción de son iguales. Esta opción nos va a permitir comparar si 2 fracciones son iguales. Y ahora en nuestra función calcular vamos a poner una opción más para comprobar si son iguales 2 fracciones, la fracción 1 y la fracción 2. Para esto entonces vamos a ver si lo que obtenemos es igual a la opción 4, que es esta nueva opción que nosotros acabamos de agregar. Y ahora, para saber si son iguales o si no son iguales, tendríamos que comparar 2 fracciones. Entonces aquí habría que poner unir. Por ejemplo, si la fracción 1 es igual a nuestra fracción 2, esto quiere decir que nuestras 2 fracciones serían iguales. Y si esto es así, nosotros deberíamos de mandar un message box. Entonces tendríamos que mandar un message box, pero para que te aparezca este message box, antes de continuar hasta arriba, debes agregar aquí la clase message box. Aquí está. Esto es lo que se debe agregar, donde se encuentra dentro de tkinder. Aquí donde tenemos from tkinder import, y vamos a agregar aquí también la clase message box. Si no le agregamos, no vamos a poder trabajar con el message box. Ahora que ya la hemos agregado, ahora sí podremos poner nosotros message box
punto, y aquí tenemos las opciones que te indicaba, ¿no? Tenemos show info, show error, show warning, y también tenemos las de pregunta, que son estas: ask, cancel, ask question, bueno, todas estas, pero nosotros vamos a trabajar con show, porque lo único que vamos a hacer es mostrar una información. Entonces vamos a utilizar únicamente show info, y el título que le vamos a poner a este mensaje va a ser el título de fracciones mixtas. Ese es el título, y ahora el mensaje que nosotros queremos mostrar, el mensaje va a ser igual a, ¿qué diríamos? Las fracciones son iguales. Ahora, si no fuese así, en el else podemos indicar nosotros aquí que entonces las fracciones son diferentes. Bien, esto podría quedar de esta manera. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Aquí está. Vamos a poner dos fracciones iguales. Ok, y vamos a elegir aquí son iguales, y damos aquí en calcular y dice las fracciones son iguales. Ok, si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, ponemos un 5 y preguntamos, dice las fracciones son diferentes. Observarás que aquí atrás te está marcando un error que dice que la variable f3 se está referenciando antes de ser asignada. Este es un error que ocurre en tiempo de ejecución, y realmente ocurre porque en nuestro código, sin importar si nosotros hacemos alguna operación como suma, resta, multiplicación o división donde calculamos f3, o si entramos en esta opción donde preguntamos si son iguales, al final, ¿qué hacemos? Imprimimos o mostramos f3. Pero en este caso no tendríamos nosotros que estar mostrando f3. Una forma muy simple de corregir esto sería hacer esto antes de. Es decir, nosotros podríamos poner antes un if si la opción es igual a 4, que es la opción de comparar. Aquí podríamos nosotros agregar este código para comparar nuestras fracciones, y entonces poner un else. Es decir, si no fue la opción 4, nosotros queremos aquí realizar estas opciones que todas regresan algo. Entonces esto tendría que estar dentro del else, por tanto estaría hacia adentro. De esta manera nosotros ya podríamos estar corrigiendo el error que nos aparecía hace rato en tiempo de ejecución. Metemos alguna fracción y ahora indicamos que queremos comparar si son iguales, y nos dice que sí son iguales. Si cambiamos un valor, nos dice que son diferentes. Si queremos hacer una suma, entonces si hace este cálculo, y ahora sí ya no nos manda el error que hace rato nos aparecía. Y bien amigos, de esa manera llegamos al final de nuestro video, en donde hemos visto las listas desplegables, combo box y los cuadros de diálogo. En el siguiente video continuaremos con este ejercicio y emplearemos otros widgets. Por tanto, si este video te sirve de algo, te invito a que te suscribas al canal y que le des like. Hasta la próxima.